Cómo luce hoy el elenco de la película Conmigo 30 años después, los 80. En 1986 se estrenó la película Cuenta conmigo, Stand by Me, una cinta dirigida por Rob Reiner basada en el relato El cuerpo, incluida en el libro Las cuatro estaciones, del taquillero escritor norteamericano Stephen King, el cual contenía ciertos elementos autobiográficos. La película partía en 1985 con el escritor Gordie LaChance, quien tras leer en el periódico la noticia de la muerte de su amigo de la niñez Chris Chambers, comenzaba a recordar un viaje que emprendió cuando tenía 12 años, en 1959, junto a sus tres compinches de la época, Teddy Duchamp, Vern Tessio y el mismo Chris, su mejor amigo. Los cuatro chicos, quienes vivían en el pequeño y bucólico pueblo de Castle Rock, en Oregón, no eran precisamente felices. Gordie era un dotado para escribir e inventar historias, pero era olímpicamente ignorado por sus padres después de la muerte de su hermano mayor Denny. En un accidente automovilístico, Chris era estigmatizado en la escuela y en el pueblo porque provenía de una familia de alcohólicos y criminales. Teddy estaba un poco loco porque era maltratado físicamente por su padre, un desquiciado veterano de la Segunda Guerra Mundial que una vez le había quemado la oreja con una plancha, y Vern, en tanto, sufría por su obesidad y cobardía. Los cuatro amigos decidían emprender una aventura después de que Vern escuchara a su hermano mayor y a un amigo de este hablar sobre el lugar donde se encontraba el cadáver de Ray Brower, un chico de su edad que había desaparecido desde hace días y era buscado por todo el estado. El plan de los amigos era ir hacia el lugar siguiendo las vías del tren para encontrar el cadáver, avisar a las autoridades y salir en televisión. A partir de ese momento, los amigos salían del pueblo y comenzaban un iniciático viaje, el cual estaba lleno de aventuras y chascarros, como su encuentro con el temible Chopper, un perro especialmente adiestrado en morder ciertas delicadas partes de la anatomía masculina, o el desesperado cruce de un altísimo puente ferroviario, cuando Vern y Gordie casi eran atropellados por un tren de carga, o su experiencia en un pantano infestado de sanguijuelas, cuando el mismo Gordie se desmayara después de comprobar que sus calzoncillos estaban manchados con sangre porque uno de aquellos bichos se le había instalado en la entrepierna. Después de otros momentos donde se alternaban magistralmente el drama y la comedia, los cuatro amigos encontraban finalmente el cadáver del niño desaparecido, pero allí se encontraban con la pandilla del temido Ace Merrill, el líder de un grupo de jóvenes descarriados que también querían hacerse con el cuerpo para hacerse famosos. Gordie, finalmente, tras hacerse con la pistola que Chris le había sacado a su borracho padre, lograba expulsar a Ace y su pandilla, quienes se alejaban del lugar prometiendo vengarse de los chicos. Tras esto, Gordie convencía a sus amigos de dejar el cadáver allí. Ver el cadáver de un niño no debería ser una fiesta, les dice, y reportar la ubicación del cuerpo a través de una llamada anónima. Los protagonistas se dirigían entonces de vuelta a Castle Rock y se despedían, mientras Gordie, ya adulto y en su voz de narrador, decía: el pueblo parecía igual, pero nosotros ya no éramos los mismos. La cinta finalizaba volviendo al principio, con el mismo Gordie ya adulto, contando cómo su vida y la de sus tres amigos se habían bifurcado por senderos diferentes al crecer. Vern había contraído matrimonio tras salir de la escuela secundaria y había tenido 4 hijos, mientras que Teddy había intentado entrar al ejército como su padre, pero había sido rechazado debido a su miopía, cumpliendo posteriormente una condena en la cárcel y realizando trabajos episódicos en Castle Rock. Chris, en tanto, pese a su particularia familia, había logrado salir adelante y se había convertido en abogado. Sin embargo, tiempo después sería asesinado de una puñalada tras intentar detener una pelea en un restaurante. Gordie, antes de terminar de describir sus recuerdos del inolvidable viaje de 1959 en su computador y llevar a su hijo y a uno de sus amigos a nadar, escribía entonces una de las líneas más entrañables de la película: nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿acaso alguien los tiene? La película, después de su estreno, sería recibida con aplausos por la crítica especializada.
El periódico español Ave Grande C, por ejemplo, afirmó que la cinta es en su solo aparente sencillez un verdadero prodigio de eficacia narrativa, un asombroso retrato de unos seres vivos pertenecientes a un grupo de edad que, por lo general, el cine suele tratar con escasa fortuna y menor respeto, mientras que la revista Empire la ubicó en el lugar 70 entre las mejores 500 películas de todos los tiempos. Este humilde redactor, por su parte, sostiene que Stand By Me es, por lejos, la mejor película protagonizada por niños que alguna vez se haya hecho en la historia del cine. Del elenco original de la película solo se debió lamentar el prematuro fallecimiento en 1993 del prometedor actor River Phoenix, quien interpretó la película Mi Mundo Privado y personificó al joven Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada, y que falleció a los 23 años de una sobredosis de drogas. Supuesta, en todo caso, la tomaría su hermano Joaquín, famoso por cintas como Gladiador y Her. Del resto del elenco, el único que se ha mantenido vigente es Kiefer Sutherland, quien se consagraría muchos años más tarde como el agente Jack Bauer en la inolvidable serie 24, y quien en la película interpretaba al joven y pendenciero Ace Merrill. A 30 exactos años de su estreno, así lucen hoy los integrantes de esta recordada película. 1. Will Wheaton, Gordy LaChance. 2. River Phoenix, de 1970 a 1993, Christian Bale. 3. Corey Feldman, Teddy Duchamp. 4. Jerry O'Connell, Ben Tessio. 5. Kiefer Sutherland, Ace Merrill. 6. John Cusack, Denny LaChance. 7. Richard Dreyfuss, narrador Gordy LaChance adulto.